El secreto del parque. Capítulo 2. El comienzo de todo. Evelyn y Triana habían sido amigas desde que tenían uso de razón. A sus 12 años, compartían todo, secretos, risas y ese lazo inquebrantable que solo se forma en la niñez. Vivían en un pequeño pueblo rodeado de colinas y bosques, un lugar tranquilo donde nada extraordinario sucedía jamás. Pero eso estaba a punto de cambiar. Era una tarde de otoño cuando todo comenzó. El cielo se cubría de nubes grises, y una ligera niebla empezaba a arrastrarse desde el bosque cercano. Las hojas caían en silencio, creando una alfombra crujiente bajo sus pies mientras caminaban hacia el parque que, años atrás, había sido el epicentro de sus juegos y aventuras. Sin embargo, algo había cambiado. Las risas que antes llenaban el aire ahora eran solo un recuerdo lejano, sustituido por un silencio inquietante. Este lugar siempre me ha dado un poco de miedo, confesó Triana, frotándose los brazos como si un escalofrío la hubiera recorrido. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos, normalmente llenos de curiosidad, ahora reflejaban una creciente inquietud. Es solo un parque, respondió Evelyn, intentando sonar segura, aunque una parte de ella compartía el mismo malestar. A pesar de sus palabras, no pudo evitar notar cómo las sombras parecían alargarse de manera antinatural, como si el sol ya no tuviera el control sobre ellas. ¿Recuerdas cuando jugábamos aquí todo el tiempo? Nada nos asustaba entonces. Triana asintió, pero su mirada se perdió en la distancia, más allá de los columpios oxidados y el tobogán descascarillado. Sí, pero siempre había algo raro en este lugar, algo que no podía explicar. ¿No sientes que alguien nos está mirando? Evelyn no respondió de inmediato. Se detuvo y entrecerró los ojos, enfocándose en el borde del parque, donde la niebla comenzaba a espesarse. Por un momento, juró haber visto una figura moviéndose entre los árboles, pero cuando parpadeó, ya no había nada. Solo es la niebla, dijo finalmente, aunque sus palabras carecían de la firmeza que pretendía. Continuaron caminando, acercándose al corazón del parque, donde un viejo kiosco se alzaba como un centinela olvidado. Su estructura de madera estaba desgastada por los años, y las ventanas estaban cubiertas de una capa de polvo tan gruesa que apenas se podía ver el interior. Fue entonces cuando Triana se detuvo abruptamente. «Escucha», susurró, alargando una mano para detener a Evelyn. El viento había cesado, y con él, los sonidos del bosque. El silencio era tan profundo que podían oír sus propios latidos. Pero entonces, un murmullo suave, casi imperceptible, rompió la quietud. Parecía provenir del kiosco. Evelyn sintió que la piel se le erizaba. ¿Lo oyes también?, preguntó, su voz apenas un susurro. Triana asintió lentamente. ¿Crees que debería ver qué es? Evelyn dudó, pero la curiosidad pudo más. «Vamos juntas», dijo, intentando sonar valiente. Se tomaron de las manos y, con pasos lentos y cautelosos, se acercaron al kiosco. El murmullo se hizo más claro a medida que se aproximaban. No era una sola voz, sino varias, susurrando algo incomprensible, como un canto en un idioma perdido. Triana se detuvo frente a la puerta, su mano temblorosa sobre el pomo oxidado. «Estoy asustada», Evelyn admitió, sus ojos llenos de miedo. Evelyn respiró hondo. «Yo también, pero no podemos dar marcha atrás ahora». Con una determinación que apenas sentía, empujó la puerta. Esta se abrió con un chirrido que pareció resonar en todo el parque. El interior estaba oscuro, pero el murmullo era ahora ensordecedor. Evelyn sintió un nudo en el estómago cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra. En el centro del kiosco,
rodeada de papeles amarillentos y objetos olvidados, había una caja de madera. Estaba cerrada con un candado que parecía tan antiguo como el parque mismo. «Debe ser de aquí de donde viene el sonido», dijo Triana, su voz apenas audible. Evelyn asintió, pero algo dentro de ella le decía que no deberían abrirla. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Triana ya estaba hurgando entre los escombros, buscando algo para forzar el candado. «No hagas eso», quiso advertirla Evelyn, pero las palabras no salieron de su boca. Había algo hipnótico en ese murmullo, algo que la hacía querer descubrir lo que había dentro. Finalmente, Triana encontró una vieja barra de metal y la usó para romper el candado. El sonido del metal cediendo bajo la presión fue seguido por un silencio aún más profundo. Evelyn sintió como si todo el aire del lugar hubiera sido succionado. Entonces, con manos temblorosas, Triana levantó la tapa de la caja. Dentro, había una pequeña muñeca de trapo, desgastada y sucia, con botones en lugar de ojos. Pero lo que más llamó la atención de Evelyn fue un papel arrugado junto a la muñeca. Lo tomó y, al desplegarlo, vio que era un dibujo infantil, hecho con lápices de colores. Representaba a dos niñas, de la mano, de pie junto al kiosco del parque. Lo más inquietante era que, detrás de las niñas, se veía una figura oscura, casi indistinguible, observándolas desde las sombras. «¿Qué es esto?», preguntó Triana, su voz quebrándose. «No lo sé», respondió Evelyn, pero una sensación de peligro inminente se apoderó de ella. De repente, el murmullo volvió, más fuerte y más claro, como si algo hubiera sido despertado. «Tenemos que irnos», dijo, tirando del brazo de Triana. Pero esta vez, Triana no se movió. Sus ojos estaban fijos en la muñeca, que ahora parecía sonreír. Evelyn sintió el pánico apoderarse de ella. «Vamos, Triana. Vámonos de aquí». Pero Triana parecía atrapada, como si algo invisible la retuviera en su lugar. Entonces, el parque, una vez lleno de vida y risas, se tornó en un lugar de pesadilla. Las sombras comenzaron a moverse por sí solas, las ramas de los árboles crujían como si algo enorme se acercara, y el murmullo se transformó en un grito desgarrador. Evelyn tiró con todas sus fuerzas, logrando finalmente que Triana reaccionara. Salieron corriendo del kiosco, sintiendo como algo oscuro las seguía de cerca. Mientras corrían, podían escuchar risas distorsionadas y susurros que las llamaban por sus nombres. No se detuvieron hasta llegar a la salida del parque, donde finalmente se giraron para ver si algo las seguía. El parque parecía igual de tranquilo que antes, pero ahora sabían que algo acechaba entre esos árboles y sombras. Algo que no quería ser descubierto. «Tenemos que contarle a alguien», dijo Evelyn, con la respiración agitada, pero Triana no respondió. Estaba pálida, con los ojos fijos en el horizonte. «Triana, ¿me oyes?», insistió Evelyn, sacudiéndola suavemente. Finalmente, Triana asintió, pero su voz era débil. «Sí, pero ¿quién nos va a creer? Nadie sabe lo que hemos visto, y nadie lo entendería». Evelyn la abrazó, intentando darle consuelo, pero la verdad era que estaba tan asustada como ella. Sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que ni siquiera podían comprender. El parque guardaba secretos, y ahora, ellas también lo hacían. Y a partir de ese momento, sabían que ya no estarían a salvo. Mientras se alejaban, Evelyn sintió que algo se le había quedado en el bolsillo. Al meter la mano, sacó la muñeca de trapo que Triana había dejado caer. Estaba segura de haberla visto dentro del kiosco, pero ahora estaba allí, con ella. Y de alguna manera, la sonrisa de la muñeca se había vuelto aún más amplia.
Lo que no sabían es que lo que habían desatado en el parque estaba lejos de haber terminado. Los secretos oscuros apenas habían empezado a revelarse, y los verdaderos horrores todavía las acechaban, esperando el momento adecuado para atacar.